Entonces, primero vamos a conocer qué es la ecografía. Es una técnica o llamado también ultrasonido. ¿En qué consiste? En convertir las ondas sonoras o los sonidos en una imagen. ¿Ya? Entonces, el ecógrafo, con sus diferentes partes más sus transductores, eso es lo que hace, transformar los sonidos en imagen. Entonces, tenemos, gracias a los estudios que fueron haciendo, ha ido evolucionando esto, lo que es la ecografía, y ahora tenemos diferentes tipos de ecografía y podemos resolverlo o ver alguna patología mucho más rápido o mucho más preciso. Este es el ecógrafo. Ya existen diferentes transductores, que es lo que podemos visualizar con diferentes órganos. Tenemos el transductor transvaginal, que preferentemente es para visualizar órganos del aparato genital femenino, trompas, ovarios, útero, inclusive se puede visualizar también en cervix. Luego tenemos el transductor lineal, que es más para ecografía de partes blandas, que estamos hablando de músculos, nervios, tendones, articulaciones. Y tenemos el transductor convexo, que es más redondito. Con esto podemos visualizar órganos abdominales, hígado, páncreas, riñones. Podemos visualizar también cuando la mujer está embarazada, las ecografías obstétricas. Lo mismo, ¿cómo funciona? Que convierte los sonidos en imagen. ¿Ya? Como les dije, hay diferentes tipos de ecografía dependiendo de dónde se encuentra la lesión para poder solicitar el tipo de ecografía. Le dije ahí la transabdominal. Tenemos las ecografías ginecológicas, que es lo que más nos interesa a nosotros en esta área, que es de manera transabdominal o transvaginal. ¿Cuándo solicitar cada una de ellas? Por ejemplo, la transabdominal, ginecológica transabdominal, cuando mi paciente todavía no ha tenido actividad sexual, ya cuando el himen está intacto. Entonces, en estas pacientes no podemos utilizar el transductor transvaginal. Entonces, tenemos que pedirle ecografía ginecológica transabdominal. Para la preparación de estos pacientes es más diferente. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos ese tipo de ecografía transabdominal, requerimos que mi paciente tome por lo menos 2 litros de agua, porque ese líquido que va a quedar en la vejiga me va a ayudar a que haga más luz y me pueda visualizar mucho más fácil los órganos genitales femeninos. Ahora, la transvaginal es de mejor resolución, vemos mucho más nítido las imágenes del aparato reproductor femenino, es el que mayormente solicitamos, preferentemente mujeres que tengan actividad sexual. ¿Ya? En este caso va a ser diferente al transabdominal. En vez de tomar líquido a la paciente en la transvaginal, necesitamos que la vejiga esté vacía para poder visualizar mucho más fácil los órganos internos. Ya lo que es útero, podemos visualizar lo que es trompa y ovario, lo más principal, o identificar un tipo de EPI en las ecografías transvaginales. Luego, dentro de estas dos ecografías, de acuerdo a lo que pillemos, podemos pedir una ecografía Doppler. El Doppler no es más que visualizar los vasos que tenga la lesión. Ya, por ejemplo, si miramos un mioma, pedimos un Doppler para ver si está vascularizado ese tumor, si tiene vena, si tiene arteria, de acuerdo a eso para tomar una conducta. Para eso solicitamos las ecografías Doppler. Ya ahí extra tenemos ecografía ginecológica, obstétrica, de parte blanda, ecografía cardíaca, ecografía renal, dependiendo del órgano con el que ustedes estén queriendo resolver o ver alguna lesión. Pero a nosotros en ginecología lo que más nos interesa es la ecografía ginecológica transabdominal y la transvaginal. ¿Ya? Estas ecografías son técnicas no invasivas. ¿Ya? La paciente se puede realizar las veces que desee las ecografías, no importa, no produce ninguna lesión o afectación secundaria, como por ejemplo los rayos X, donde necesitamos ciertas cantidades porque elimina rayos que van a lesionar ciertos órganos, mientras que las ecografías no, como son sonidos que se transmiten en imagen, entonces no producen ningún daño secundario en la paciente. Si es de solicitarlo por la misma patología unas 5, 7, 10 veces ecografía, se puede realizar. Hasta inclusive todos los días pueden realizar una ecografía, porque no le va a causar ningún daño a la paciente, ningún efecto secundario, o ya sea a corto o a largo plazo. Lo mismo en ecografías obstétricas. Ya muchas mamás vienen y me dicen, doctora, me he hecho recientemente una ecografía, de aquí cuando me voy a hacer una ecografía, ¿le puede hacer daño a mi bebé? No, no le produce ningún daño, ya, ni a la paciente ni al bebé, a diferencia de las
Nos va a servir mucho estas ecografías para diagnosticarlo. Tenemos una presunción diagnóstica, no estoy seguro de la patología que tiene mi paciente. Entonces, ¿cómo voy a poder resolver mi duda y diagnosticarlo más rápido? Pidiendo una ecografía. ¿Ya? Es un método auxiliar principal para poder identificar. Ya si en las ecografías no pueden identificar con exactitud la lesión que encuentren o las características que tiene, ya de acuerdo a eso vamos pidiendo otros tipos de laboratorio mucho más avanzado para poder identificar las lesiones. ¿Ya? Esta es la ecografía transabdominal, donde la ginecológica transabdominal, donde la paciente toma los 2 litros de agua para poder visualizar mucho mejor lo que es los genitales internos femeninos. Obviamente el manejo de los equipos, hay diferentes equipos, diferentes marcas, el manejo es parecido. ¿Ya? Uno pasa cursos especiales de ecografía para poder aprender al manejo del mismo y también poder identificar los que son los órganos internos de la paciente o las patologías que estemos buscando. ¿Cuándo solicitamos una ecografía? ¿Ya? Cuando hay una situación de peligro o cuando nosotros tenemos una presunción diagnóstica y queremos asegurarnos sobre el diagnóstico. Ya, por si acaso, la ecografía no es un diagnóstico definitivo. Ya siempre hay que corroborar con la clínica. Solo es una ayuda diagnóstica, no es un diagnóstico definitivo. Ya muchas veces mata el ecografista, pone ya el diagnóstico en la ecografía y el médico no corrobora con la clínica y pone ese diagnóstico y está mal. Como por ejemplo, a mí me mandaron una solicitud para poder ver una paciente en piso que habían internado por un quiste de ovario roto. ¿Ya? Entonces no concordaba con la clínica, lo tenían hace 3 días, la paciente la internaron viernes y yo llegué el lunes. Y es imposible que una paciente con un embarazo, con un quiste de ovario roto, esté 3 días internada. ¿Y ahí quién manda el diagnóstico? El mismo ecografista. Un ecografista no puede poner un diagnóstico en su informe, solo pone un criterio que podría ser o una orientación. Entonces él directamente le puso quiste de ovario roto. Entonces yo corroboré con la clínica y no concordaba. Ni la exploración física ni la clínica que mi paciente tenía, le volví a hacer una nueva ecografía y exactamente no era un quiste roto. Y entonces por eso le digo, las ecografías no se confíen en los diagnósticos que ven en la ecografía. Siempre tienen que corroborar con la clínica para ver si está en el diagnóstico que ustedes están pensando. También ¿cuándo podemos solicitar en caso de dolor abdominal bajo? Muchas veces los pacientes vienen al consultorio, ¿por qué? Porque tienen un dolor a nivel hipogástrico. Entonces hay que identificar la causa. Muchas de ellas puede ser o por quistes de ovario o que tengan una inflamación a nivel de los órganos internos, como por ejemplo en las EPI, donde mayormente se presenta o es mucho más frecuente. También en caso de alguna cervicitis o alguna inflamación en el cuello cervical que ha sobrepasado hacia el útero, que produce dolor, o por presencia de adenomiosis. Ya las adenomiosis son los miomas. Tal vez cuando hay un dolor a nivel lumbar, que puede referirse de los órganos que están a nivel de la pelvis, como son los mismos nervios que vienen y llegan hacia los órganos pélvicos, entonces puede irradiar el dolor hacia el nivel lumbar. Entonces podemos pedir ecografía pensando que puede ser una lesión a nivel de los órganos genitales internos. Cuando la paciente presenta un dolor durante la menstruación, también podemos pedir una ecografía para poder identificar. Muchas veces cuando hay presencia de dolor en la menstruación, lo normal es que no duela, ya la menstruación no tiene que doler. Cuando hay presencia de dolor tiene que llamarnos la atención. Puede ser una patología interna, por ejemplo, más común en los quistes de ovario. Ya cuando hay quiste o hay una endometriosis, que quiere decir tejido endometrial fuera del endometrio, hay bastante dolor. Entonces con una ecografía lo podemos identificar, poder encontrar tejido endometrial fuera del útero o tal vez esté presentando un embarazo ectópico que le esté causando dolor, tal vez un quiste de ovario roto. Entonces todo eso lo podemos ver mediante una ecografía. También cuando hay unas hemorragias genitales, cuando la menstruación dura más de lo normal o mayor cantidad, o hay una hemorragia fuera de la menstruación o las metrorragias. Ya también es importante solicitar una ecografía, ahí vamos a poder identificar tal vez alguna lesión en el útero, en el endometrio. O cuando mi paciente tiene ciclos irregulares, cuando su menstruación es irregular,
Entonces, para poder identificar la causa exacta mediante una ecografía. Tal vez la lesión está directamente en los órganos internos, entonces nosotros vamos a poder o bien corroborar o bien descartar la patología que nosotros estemos pensando o un diagnóstico presuntivo. Cuando hay hemorragias menstruales abundantes con coágulos, también es ideal pedir una ecografía. Cuando hay algún flujo que esté saliendo, sobre todo flujos de mal olor, ya puede ser que tenga una endometritis un paciente, entonces está teniendo una infección dentro del endometrio y viendo las características ecográficas vamos a poder identificar si estamos frente a una infección o no. Y obviamente antes de planificar tal vez algún procedimiento, existen procedimientos que nosotros lo realizamos con ayuda de lo que es la ecografía. Por ejemplo, una pulsocentesis, cuando hacemos una punción a nivel del fondo del saco de Douglas, para hacer la punción nosotros podemos hacer mediante una ecografía guiada. Ya directamente ponemos el ecógrafo y de ahí nos vamos guiando por la ecografía para poder colocar o hacer el procedimiento correcto. Igual cuando se hace, por ejemplo, fuera de ginecología, se hacen infiltraciones a nivel de la columna, a nivel articular de las rodillas, en la mano, en el codo, se puede hacer mediante una ecografía guiada para que así correctamente puedan hacer las infiltraciones directamente en el lugar correcto en los espacios y no lastimar o lesionar cualquier otro órgano o cualquier nervio o arteria o vena. ¿Ya? Entonces la ecografía su uso es amplio, ¿ya? Lo utilizamos constantemente en diferentes patologías o inclusive en procedimientos mínimamente invasivos nos podemos hacer gracias a la ecografía. Ahí vemos una ecografía, ¿ya? Todo lo que nosotros encontramos en las ecografías tenemos que saber lo normal para poder identificar lo anormal. Obviamente cualquier médico puede hacer ecografía sí, siempre y cuando tenga los cursos de ecografía, ¿ya? Para poder saber identificar frente a qué están o qué lesiones se encuentran en diferentes órganos. ¿Ya? Aquí vemos los diferentes tipos de ecografía. Esa es una ecografía transvaginal que se puede visualizar mucho mejor que la transabdominal. Aquí vemos otro tipo de ecografía. Podemos inclusive colocar soluciones salinas dentro del endometrio, inyectando para poder visualizar si existe alguna lesión a nivel del endometrio o a nivel uterino. Estas son las ecografías transvaginales. Ya el transductor es diferente, ingresa dentro de la cavidad vaginal. Normalmente este tipo de ecografía no produce ningún dolor, es un poco incómodo pero no produce dolor y es de mejor resolución o de mejor visualización de los órganos porque está más cercano a estos órganos que a diferencia de la transabdominal, que todavía tenemos tejido adiposo, está la piel, entonces no es dificultoso poder identificar alguna lesión o algún órgano. Las ecografías transvaginales es lo mismo que los otros tipos de transductores, traduce los sonidos en imagen. Y la solicitud para poder pedir este tipo de ecografía es según igual las lesiones que tenga la paciente, siempre y cuando la paciente ya tenga actividad sexual para poder solicitarlo. ¿Cuál es la ventaja de la ecografía transvaginal? Que como les dije es de mejor resolución porque está más cercana al órgano. Se puede explorar mucho más fácil los órganos internos. Se puede ver la localización exacta de los órganos si tienen alguna modificación. Podemos ver también mucho más fácil la visualización de órganos en pacientes obesas que por el tejido graso, a veces la transabdominal no se puede visualizar. Entonces, como ingresa por vagina, se va a ver mucho más fácil los órganos en ese tipo de pacientes. Tal vez para ver alguna masa que no se pueda visualizar en una ecografía transabdominal, entonces lo podemos visualizar mucho más fácil con este tipo de transductor. También ¿en qué indicación tengo que solicitar este tipo de ecografía? Para tal vez algunos hallazgos ecográficos abdominales que no son inciertos, no están muy claros, o no puedo visualizar bien el ecografista, entonces podemos solicitar una ecografía transvaginal. Para ver mejor la caracterización de la lesión, ya podemos visualizar mucho mejor su estructura de la lesión, poderlo medir con exactitud y ver bien su tamaño, su forma o si tiene alguna modificación, que a veces con la transabdominal no se visualiza. Tal vez alguna sospecha de enfermedad endometrial, una endometritis o
o una endometriosis, entonces va a ser mucho más factible verlo con la ecografía transvaginal y ver obviamente la posición de los órganos, ¿ya? Sobre todo del útero. Ahora vamos a ver imágenes de una anatomía normal ecográficamente y de patología. Ya aquí vemos mucho mejor una ecografía, se puede visualizar bien el útero. Ese azul es el endometrio. ¿Ya? Aquí se puede visualizar mucho mejor. Todo esto es el útero. Desde acá, este es el cuerpo y aquí está el cuello. Entonces nosotros medimos siempre cuáles son los puntos principales de medir una ecografía de cualquier órgano. Medir su longitud, su medida anteroposterior y en el caso del útero, transverso. Entonces son tres medidas que nosotros buscamos en el útero para saber, por eso hay que saber lo normal para poder identificar si tiene alguna alteración mi paciente. Ver también, ¿qué otro punto importante en una ecografía? Ver la ecogenicidad del endometrio, perdón, del miometrio, ya del músculo, de la parte media, ya. Hay que ver que su ecogenicidad esté dentro de los parámetros normales. Otra cosa que vemos en una ecografía, el endometrio. Ya les dije que normalmente el endometrio mide hasta 1 centímetro en la fase proliferativa, cuando ya mi paciente va a estar con su menstruación. Entonces, si de acuerdo a la clínica, yo voy buscando si esto está engrosado, si está muy delgado, tal vez está con 3 líneas, entonces pues busco las características del endometrio. O tal vez mi paciente tiene alguna menorrea, está embarazada, vamos a ver dentro del endometrio lo que es el saco gestacional o posiblemente el mismo feto. ¿Ya? Entonces esta es una ecografía normal. Podemos medir también cuánto mide el cuello cervical. Preferentemente cuando pedimos medición del cuello cervical, cuando mi paciente tiene abortos de repetición, a veces hay una incompatibilidad ítmica o cervical, entonces muy pequeño el cervix, tenemos que medirlo para saber si está dentro de los parámetros normales y si esa es la causa para hacer un cerclaje cervical y así el bebé no se salga. ¿Ya? Entonces la ecografía sirve para muchos tipos de patologías o procedimientos que queramos realizar. Por eso les digo, tienen que saber lo normal para poder identificar lo anormal. ¿Ya? Esta es la vejiga. En la transabdominal requerimos que la vejiga esté llena. Esta es una vejiga llena. ¿Ya? Entonces podemos visualizar también acá, tal vez tengo una alteración a nivel de la vejiga y podemos ver su forma y su contenido. Tal vez tenga un cálculo, también podemos visualizarlo en una ecografía. Si es una transvaginal, no requiere, si estoy con la vejiga llena, difícilmente voy a poder visualizar el útero o las estructuras. Aquí vemos lo mismo que le acabo de explicar. Este es el mismo útero. Aquí el útero está más de cerca, le hemos hecho una ampliación o un zoom. Entonces todo esto es el útero. Ya, todo esto es el útero. Entonces aquí les muestra las partes específicas de cada de las capas del útero: perimetrio, el miometrio y el endometrio. Aquí el endometrio está delgado. Allá vemos lo mismo. Vemos sus partes. Entonces hay que tener conocimiento, como les dije, de lo normal para poder identificar alguna patología o alguna lesión. Ahí se visualiza mucho mejor el útero. Ya siempre es un poco más oscuro porque está formado por músculo. Entonces, si ven las ecogenicidades que tiene, la diferencia entre donde está el órgano y no, el órgano está un poco más oscuro y el endometrio es mucho más claro. Es una línea, está bien delgada. Luego también vemos lo que es el miometrio. Nos interesa mucho el miometrio. ¿Por qué? Porque en esa zona existen también patologías. ¿Qué patologías principalmente buscamos? Los miomas o los leiomiomas, ya que son los tumores que se presentan más frecuentemente a nivel del útero y de preferencia más se localizan en el miometrio. Ya son 3 tipos de mioma según la localización. Entonces, dependiendo de dónde se encuentra el mioma, es la conducta terapéutica que nosotros realizamos. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros mandamos a hacer una ecografía, nos midan la lesión que estén encontrando, sepamos de qué está formado y en qué parte está localizado, porque dependiendo de eso es la conducta terapéutica. Por ejemplo, si es un mioma, por ahí me ponen miomatosis uterina, pero ¿en dónde? En el perimetrio, miometrio, endometrio, porque de eso va a depender la conducta. Si está en el perimetrio, fácilmente yo le hago una miomectomía, hago la cirugía, lo saco el mioma y no hay ningún problema. Si está en el miometrio o en el endometrio, esa paciente tiene que ir a una histerectomía.
dependiendo del lugar donde se encuentre la lesión, son las conductas terapéuticas que nosotros tomamos. Por eso es importante que el ecografista sea un buen ecografista para poder medir todo lo que encuentre y ver exactamente los lugares o si tiene algún doble positivo o negativo. Por eso cuando ustedes tengan una paciente, yo sé que hay ecografías hasta de 20 bolivianos, pero a veces esas ecografías no son muy confiables, o sus equipos son muy antiguos, o el médico que la realiza las ecografías no tiene mucho conocimiento. Por ende nos va a poner de manos cruzadas para resolver una patología y tomar una conducta. Siempre visualizan en el útero todas las características, como les dije, si tienen alguna arteria, las venas, las arterias, para ver si existe alguna lesión. En el útero lo más principal, la cavidad endometrial. Ya ahí es donde más se asientan las patologías. Puede haber pólipo, puede haber el endometrio muy grueso, una endometritis, una endometriosis, puede haber, cuando el paciente viene con una metrorragia, identificar la causa mayormente porque el endometrio tiene una alteración. Pacientes que han tomado mucho tiempo hormonas también se pueden cruzar el endometrio. Cuando hay un embarazo también se presentan las características en el endometrio. Entonces hay muchas patologías que con la ecografía podemos resolverlo mucho más fácil. Ahí se ve mucho mejor la ecogenicidad. Ya más fácilmente se puede identificar el útero. Ya dónde empieza, dónde termina, dónde están las capas de cada uno. Lo mismo hay que identificar en el endometrio, siempre cuando nosotros hacemos ecografía, de acuerdo al grosor que tenga el endometrio, preguntamos siempre, señora, ¿cuántos días de su menstruación está? ¿Por qué? Porque cada fase que pasa la menstruación varía el grosor del endometrio. ¿Ya? Cuando ya la paciente está en su periodo de su menstruación o está pasando la menstruación, el endometrio es delgado. ¿Por qué? Porque se desprendieron todas las capas que se formó. Entonces el endometrio va a estar delgado. A medida que va pasando la fase, nuevamente el endometrio va engrosándose para recepcionar al nuevo ser si se produce la fecundación. Entonces por eso es importante preguntar en qué día de su menstruación está para comparar lo que estamos viendo en la ecografía o posiblemente sea algo fisiológico. Lo mismo pasa en los ovarios. Muchas veces vemos los folículos y podemos confundirlo con quiste. Entonces preguntamos a la paciente qué día de su menstruación está para ver si son folículos o si son quistes exactamente. Vemos ahí un endometrio mucho más grueso, si se dan cuenta de lo que estaba delgado esto. Ya fíjense, esta línea es el endometrio, está súper delgado. Y ahora aquí vemos, esto es cuando está al comienzo de la menstruación y esto es un endometrio en la fase secretora. Vean, está mucho más grueso. ¿Ya? Porque se está preparando el endometrio para cuando haya la fecundación poder adherirse a él. Y aquí ya está menos delgado. Aquí vemos un endometrio postmenopáusico. Ya podemos encontrar que hay una presencia de líquido interno o una separación del endometrio, que eso es porque ya no hay las hormonas. También podemos visualizar el cérvix, ya medirlo, el grosor y el espesor. Ahí vemos el orificio cervical interno, el externo, medimos el cuello cervical. ¿Para qué me sirve eso? Preferentemente cuando mi paciente tiene abortos a repetición y ver si no es la causa que el cuello cervical es muy corto. ¿Ya? Entonces nos va a servir para identificar ese tipo de lesiones o patología, o si podemos hacer un procedimiento que se llama cerclaje. Posturar el cuello cervical para evitar que se salga el vello. También podemos visualizar vagina. Ya muchas veces para ver si existe alguna lesión o durante misma la ecografía se puede visualizar el canal vaginal. Podemos medir también ahí lo que es vagina o los diferentes órganos dependiendo de para qué estamos pidiendo la ecografía, así el médico puede mandar su informe correctamente. Por una ecografía podemos ver las trompas, se puede, pero no es muy frecuente. ¿Ya? Necesitamos otro tipo de imagenología para poder identificar lo que son las trompas. ¿Ya? Es rara vez que se pueda visualizar la trompa, a no ser que tenga un embarazo ectópico a nivel de la trompa, va a estar más agrandado de tamaño y se puede visualizar en una ecografía. Y los
lo más principal, constantemente las pacientes porque van por una patología muy frecuente, los ovarios poliquísticos o síndrome de ovario poliquístico. Entonces vamos a visualizar mucho en las ecografías lo que son los ovarios, ambos ovarios, izquierdo y derecho. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vemos este ovario tiene 2 quistes y ella tiene bastantes quistes. Entonces nosotros cuando visualizamos eso, obviamente primero medimos el ovario, vemos su forma, si no está deformado, que esté bien ovalado, y también podemos contar lo que son los quistes y medir el más grande para saber, según la medida, qué tipo de tratamiento realizamos. Por ejemplo, cuando hay unos quistes de ovario, se puede tratar medicamentosamente hasta los 2 centímetros. Mayor a 2 centímetros ya es quirúrgico. Entonces, por eso es importante que el ecografista sea un buen ecografista y tenga un buen equipo para poder realizar todas esas medidas correspondientes. Y obviamente aquí también puedo preguntar a la paciente en qué día de su menstruación está. Por ahí me dicen el día 10 y día 14 son los días donde empiezan a salir los folículos, a madurar. Entonces puedo estar confundiendo quistes con los folículos, ¿ya? Y puedo estar haciendo un tratamiento en vano a mi paciente, siendo folículos y dándole hormonas para deshacer los quistes mediante que son solamente los folículos. Y también podemos pedir para otros tipos de aplicaciones clínicas cuando hay malformaciones a nivel del útero. Ya cualquier tipo de malformación también lo podemos visualizar a través de una ecografía. ¿Ya? Los úteros, bidelfo, biforme, cualquier tipo de alteración. Aquí vemos las ecografías. ¿Ven? Se ven dos úteros ahí, ¿ya? Visualización diferente. Y en uno de ellos, en la otra imagen, se ve un saco gestacional en uno del útero. Ya solo en un útero está el saco gestacional y en el otro es un útero bicorde. ¿Ya? Aquí otro útero bicorde. Aquí un útero didelfo. El didelfo es cuando está más separado la parte del cuerpo del útero. Aquí vemos mucho mejor un útero tabicado. Ya en su tabique. Ya se puede visualizar mucho mejor. Aquí tenemos un útero con mioma, ¿ya? Las deformidades que tiene. Vean los diferentes miomas en diferentes localizaciones, en diferentes lugares. Entonces es importante que el ecografista me pueda definir exactamente en qué lugar está la lesión, cuánto mide, para yo poder hacer el tratamiento correspondiente. Luego tenemos más ecografía. ¿Ya? Todo lo que pueda visualizar el ecografista en las lesiones que se encuentran en diferentes órganos, él nos va a especificar para poder tomar una conducta terapéutica correcta. Luego son puras imágenes de las lesiones. Ahí tenemos un mioma que es bastante grande, ya como un mioma intraocular, entonces dependiendo de eso nosotros vamos tomando conductas terapéuticas. Aquí tenemos más imágenes de un mioma, ahí del gliomiosarcoma, las adenomiosis, cualquier lesión podemos encontrar o identificar en las ecografías. Aquí tenemos más imágenes, eso sería. ¿Alguna pregunta que tengan de ecografías? ¿Todo entendido? Déjame la luz, por favor. Doctora, ¿Sí? ¿algún requisito o consejo antes de realizar